fue un poco la voz, pero a mí sí me ha afectado un poco la influenza esta semana. Bueno, ya no me queda mucho por hablar porque Pedro, como siempre, ha resumido todo el tema muy bien. Vamos a repetir algunas cosas de seguro, porque los estudios están disponibles. Entonces, la lesión de la sindesmosis, es importante entender la anatomía de la sindesmosis normal, interpretar hallazgos clínicos en imágenes diagnósticas, clasificar las lesiones de acuerdo a los hallazgos y establecer algún tipo de protocolo de manejo. Como había explicado Pedro, la sindesmosis, cualquier sindesmosis se define como una articulación fibrosa en la que dos huesos adyacentes, en este caso la articulación tibio-peronea astragalina o la tibio-peronea distal, están unidos por una membrana fuerte y por ligamentos, ¿no? Los principales, la membrana interósea, el ligamento tibio-peroneo anterior-inferior, el ligamento interóseo, el tibio-peroneo posterior-inferior y el ligamento transverso inferior, que como veremos luego jugarán un rol muy importante en la nueva visión de cómo tratar la inestabilidad sindesmal en las fracturas de tobillo o de manera aislada. Este es otro estudio acerca de la anatomía de la sindesmosis tibio-peronea. Son cortes tomográficos donde podemos intuir acá cómo la membrana y la sindesmosis se va a desplazar entre la tibia y el peroné. Podemos ver la anatomía de la incisura, que puede variar dependiendo de la zona en que estemos estudiando, donde la porción anterior siempre será más ancha, más prominente y por lo tanto en teoría más estable que la porción posterior, ¿no? Tomando en cuenta que de acuerdo al mecanismo de lesión de alguna de las fracturas, la tendencia peroné será a la fractura y al desplazamiento posterior. Entonces son factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar nuestra reducción. La articulación tibio-peroné es dinámica, ya lo sabemos, es una articulación que permite micromovimiento y que va a permitir que durante la dorsiflexión el astrágalo se acomode dentro de la mortaja y siga siendo siempre congruente. Es dinámica, anatómicamente diseñada para soportar muchos patrones de fuerza y carga generada por el peso, movimiento diario y deportivos inclusive, pero es variable en su anatomía. Como había mencionado ya Pedro, vamos a tener incisuras planas y otras con mucha mayor profundidad y no por eso más o menos inestables, tomando en cuenta que el llamado anillo ligamentario que rodea esta articulación va a jugar un rol principal en la estabilización o en el mantenimiento de la estabilidad de esta articulación. Esos son un ejemplo, ¿no?, de lo que vemos diariamente en las emergencias, pacientes que vienen con fracturas o luxofracturas de tobillo, donde vemos claramente un aumento del espacio entre el astrágalo y la tibia, malleolotibial, una subluxación lateral del astrágalo por pérdida de contención del peroné, incluso fracturas del malleolo posterior, que como veremos también, independientemente del tamaño, porque es un paradigma que se ha utilizado durante décadas y que hemos aprendido todos en los cursos AO, ¿no?, de que si es un fragmento menos del 20%, pues no hay problema, lo podemos dejar ahí porque no son fijables o no son importantes. Y como veremos, esos son paradigmas que tenemos que ahora echar por tierra. Entonces el diagnóstico, como hemos mencionado anteriormente, se deberá hacer mediante el estudio del mecanismo de la lesión, la historia clínica, el examen físico y los hallazgos radiológicos. No vamos a repetir mucho esto, el test de estresando hacia lateral provocará dolor en el tobillo con la rotación externa del pie, a nivel anterolateral en la sindesmosis, el signo de squeeze o de la compresión también despertará dolor distal. En cuanto al estudio radiológico, hay múltiples publicaciones, tal vez no en revistas básicamente de traumatología, pero sí en las que se dedican a radiología, que demuestran en estudios comparativos en largas series de pacientes, de que hay una variabilidad normal en cuanto a los parámetros que nosotros tomamos en las radiografías convencionales. Además de que la mayoría de veces estos estudios radiológicos son estáticos y no son dinámicos. Hay además demostrado que la superioridad de la tomografía
en la evaluación de estos pacientes, tomando en cuenta los diferentes cortes que nos permita evaluar la relación entre la articulación tibio-peronea distal y, sobre todo, el creciente uso de la resonancia magnética y la artroresonancia magnética en el tobillo, que tienen una especificidad y una sensibilidad muy alta, ¿no? Llegando a detectar casi en el 100% en algunas series las lesiones de los ligamentos tibiofibulares. Entonces, el clásico estudio radiológico, ¿no? Radiografías en AP, lateral, en estrés, si es que podemos hacerlas, para buscar signos del TIL, talar, que nos pueda indicar algún grado de inestabilidad lateral, o la apertura medial, si es en valgo, y que nos pueda indicar insuficiencia del ligamento deltoideo, que también es muy importante. Fracturas en la pierna, de acuerdo al mecanismo, para buscar fracturas tipo C, que definitivamente estarán asociadas a una lesión de la membrana y de los ligamentos sindesmóticos, y por lo tanto inestabilidad sindesmal. Bueno, no se ve muy bien, ese es un estudio del Dr. Hinterman, que describe los principales parámetros radiológicos que tenemos que tomar en cuenta, que ya conocemos, como el espacio claro tibio-peroneo, el espacio claro superior, el ángulo talocrural, el overlap entre la tibia y el peroné, que es importante durante nuestra evaluación radiológica. La tomografía, en este caso un paciente operado, en el que se usaron tornillos, endobottom para la corrección, y que en el control postoperatorio vemos pues que está mal reducido. El paciente está condenado a la artrosis si es que no hacemos algo. Y esa es la importancia de la tomografía actualmente, que nos permite hacer adecuados controles postoperatorios. Y acerca de lo que mencionaba Pedro, en algunos centros hospitalarios incluso se pueden hacer tomografías intrasop, con algunos inconvenientes como es el costo para los seguros, el aumento de la radiación tanto para médicos y pacientes, evidentemente, pero es una realidad. La tomografía es un arma para hacer diagnóstico y sobre todo para seguimiento de la reducción. Y esto vamos a verlo a lo largo de la exposición, ¿no? 50%, 52% en algunas series de mala reducción de la sindesmosis en los mejores centros hospitalarios, y son series que se repiten, ¿no? Y eso ha llevado a una reunión de grupos de estudio en Europa que, como podremos presentarlo al final, han hecho una declaración de cómo es que debería ser tratado esto y cómo es que ellos han conseguido disminuir estos porcentajes inaceptables de mala reducción de la sindesmosis, ¿no? Comparación del estudio radiológico y la artroscopía. Es cierto, la artroscopía es una herramienta actualmente para el manejo de las lesiones o las fracturas de tobillo, que nos permite hacer una reducción abierta o una reducción anatómica asistida por artroscopía en una fractura de tobillo. Nos permite evaluar la reducción adecuada y anatómica de la sindesmosis del peroné en la incisura. Nos permite hacer un control cuando nosotros estemos pasando nuestros tornillos o el instrumento o material que usemos para conseguir la reducción. Nos permite hacer diagnóstico, y está demostrado que es superior a cualquier examen físico, porque la artroscopía durante el tratamiento de las fracturas de tobillo permiten evaluar inestabilidades en todos los planos, lo que no podemos hacer durante el examen físico. Entonces, el gold standard, según esto, es un estudio de nivel de evidencia 2, es superior a la radiografía intraoperatoria en estrés, y nos permite una asistencia y una reducción anatómica en la articulación. Es una imagen, de una sindesmosis crónica, es una lesión crónica. Nosotros, en algunos casos, cuando hay inestabilidad crónica o revisiones, hacemos primero una evaluación artroscópica, hacemos una limpieza del espacio claromedial y revisamos la sindesmosis y debridamos la sindesmosis a fin de que nos permita una mejor reducción luego abierta. La clasificación, como ya le he mencionado, grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo del grado de lesión de partes blandas sobre todo. Es más común encontrarlo en fracturas por pronación con rotación externa de lejos 60%, en supinación con rotación externa de segundo grado 45%, y es importante ya mencionar que la fractura del malleolo posterior va a causar insuficiencia del ligamento tibio-peroneo
posterior inferior en todas sus presentaciones, independientemente del tamaño del fragmento. En todas aquellas suprasindesmóticas, asumir que hay una inestabilidad, ¿no? Como en este caso, bueno, hay un compromiso del malleolo posterior, no es muy aparente en la radiografía, pero se acompaña de fractura del malleolo medial y desplazamiento lateral, ya provocando o haciendo evidente que aquí vamos a tener un problema. Esto, bueno, ya ni mencionarlo, es evidente que hay una lesión o una inestabilidad grosera por una fractura suprasindesmótica. Tratamiento conservador, pues no tiene mucho espacio en el manejo de estas fracturas. Ya sabemos que tenemos que conseguir siempre una reducción anatómica lo más cercano a lo previo a la fractura. La literatura en realidad es limitada, evidencia de lesión sindesmótica sin alteración de test por estrés en radiografías, o sea, de grado 1 o 2, o en aquellas con resonancia magnética sin evidencia de lesión del ligamento deltoideo y solo compromiso del tibio peroneo anterior inferior. Usan protocolos de 3 fases, inmovilización inicial por 2 a 3 semanas, restablecimiento de la movilidad, fuerza y propiocepción, y a partir de la 4ª a 6ª semana, tobillera y fisioterapia por 6 semanas. En cuanto a las técnicas de reducción, este es algo que también nosotros hemos aprendido, que se ha usado mucho en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? La técnica clásica de reducción cerrada, percutánea, usando clamps al finalizar para pasar nuestro tornillo de posición, de posterior anterior, 30 grados de inclinación, pero que en todos los casos no nos permite hacer una reducción abierta, ¿no? Nosotros no hacemos un control abierto de la reducción y nos llevamos siempre, creo yo, la mayoría de veces por la imagen fluoroscópica o por el manejo con el arco de C. Bueno, ya hemos hablado de las controversias que se presentan a menudo, cuántos tornillos usar, es mejor usar de 3.5, de 4.5, un tornillo, 2 tornillos, placa con tornillos. En realidad se ha discutido mucho, es variable también la literatura, pero sí se ha llegado a algunas conclusiones. Entre tornillos y placa, si tenemos una fractura de Maisonneuve, es mejor poner una placa con tornillos. Nos va a dar mayor soporte. Si tenemos un paciente obeso o poco colaborador, mejor 2 tornillos. De ahí, entre usar 3 o 4 corticales, la diferencia de 3.5 o 4.5, como ha mencionado también en la exposición previa a Pedro, no hay una diferencia significativa en los resultados. Tampoco en la decisión de remover o dejar los tornillos. Como se ha visto ya también en algunos estudios, el dejar que el tornillo se fatigue y se rompa no va a tener un impacto deleterio en la articulación ni en la evolución del paciente. Duele al inicio y luego deja de doler, y se produce porque efectivamente es una articulación dinámica y el material se va a fatigar. ¿Cuál es la desventaja de retirar los tornillos? 8% es la tasa de infección y complicaciones de partes blandas en el retiro del tornillo. Mayor tiempo de descanso médico, mayor gasto para el paciente. A todo esto se le suma la aparición de materiales nuevos. Hace 10 años se empieza a usar los botones o el endobottom o el tie rope, que fue el primero en salir al mercado, y el mini tie rope para estabilizar la sindesmosis, tomando en cuenta las características de elasticidad del elástico. El tie rope ha ganado mucha popularidad, básicamente por algunas razones. Una, de que va a permitir el micromovimiento a nivel de la sindesmosis. 2, no hay una necesidad de retirarlo, a pesar de que en algunos casos, casi en el 11% en algunos pacientes, en algunas series, pueden asociarse el nudo, irritación de partes blandas o a infecciones. Las desventajas son el sobrecosto del producto al momento de la cirugía primaria, pero eso se va a compensar en la disminución de la cantidad de pacientes que tienen que entrar a un segundo procedimiento para retirarlo, ¿no? Estos son 2 casos manejados por nosotros. Un paciente con una fractura alta, compleja, deportista, en el que se colocó un botón con un tornillo, que es lo que está indicado para pacientes deportistas. Y en este paciente, es un paciente que llegó ya por tercera opinión, operado 2 veces,
un accidente de paracaídas que no se abrió completamente, una fractura muy grave. Lo que nosotros hicimos aquí fue retirar la sinostosis que se había formado en la región de la articulación distal. Se retiró parcialmente material, se retiraron los tornillos, los dos tornillos transintesmóticos que no estaban manteniendo la reducción, y tratamos de mejorar con un tie rod, con dos tie rods, la reducción. El paciente actualmente sigue en actividad, sigue destacado, ha ascendido hace un año nuevamente, pero pues es un paciente que ya tiene cambios artrósicos. Fue un accidente muy severo, ¿no? No hemos hecho ningún otro procedimiento con él. Está a la espera de una artroscopía de tobillo para hacer una debridación articular, y pues seguir atendiéndolo hasta que termine, probablemente en una prótesis de tobillo o en una artrodesis, dependiendo de la edad y sus expectativas. Este es otro caso, un paciente con una fractura con lesión sindesmal. Se hace la reducción y colocación del tornillo, pero al retiro se produce pérdida de la reducción. 12% de pacientes pueden presentar este fenómeno, y muchas veces es más por un problema técnico, un problema de la planificación preoperatoria, que por haberte retirado el tornillo. Acá hay algún factor que ha condicionado esto, tal vez una lesión inadvertida o no evaluada del ligamento deltoideo, o algún tipo de lesión ligamentaria del tibio peroneo posterior inferior que no fue tomado en cuenta. Son cosas que hay que evaluar. En general, estos pacientes, cuando son muy crónicos, otras alternativas son las plastías, ¿no? Las plastías, en este caso, se pueden realizar con alinjertos o con autoinjertos, ¿no? Mediante la tunelización de la tibia y el peroné, como está descrito por los estudios, un trabajo publicado en Ramel, con Ramel y Sweet, en el Foot and Ankle. Es el esquema, ¿no? El injerto fijado con un tornillo debería simular el ligamento tibio peroneo anterior inferior, la sindesmosis y el tibio peroneo posterior inferior. El abordaje y la reducción, la colocación del tornillo, el pasaje del injerto a través de los túneles, y la colocación de dos tornillos de posición para tratar de mantener fija la articulación mientras el injerto realiza la curación. Estos son los controles de otro paciente. ¿Cuál es el efecto de la mala reducción de la sindesmosis, ¿no? La evolución funcional de la fractura de tobillo sintetizada ha demostrado ser parcialmente debida a la exactitud de la reducción de la sindesmosis. Rotación, acortamiento, distracción del peroné a nivel de la sindesmosis ha demostrado ser además predictor de más resultado funcional. A pesar del uso en arco en C, la mala reducción del peroné en la incisura es muy frecuente, y esto siempre o casi siempre es demostrado mediante tomografía. Otros estudios que se usan, como en este caso, también son la tomografía, las resonancias magnéticas, que nos permite evaluar también de diversos grados de desplazamiento a nivel de la articulación. Es importante en estos casos siempre hacer la reducción del astrágalo, limpiando el espacio o la axila tibial, siempre por vía medial. Retiro del material siempre es un paso importante. Si ya sabemos que ha fallado el caso, tenemos que hacer el retiro del material, en este caso por vía lateral. Se hace la reducción de la articulación, fijación temporal con un clavo. En este caso se colocó, como habíamos visto, había una distracción que dejaba un defecto, un injerto tricortical para recuperar longitud. Nuevamente se estabiliza, y sistemas tie rope combinado con un tornillo para mantener la reducción.
efectos operativos del uso de los tornillos sindesmóticos, ¿no? Controversias actuales: inestabilidad crónica y aumento de la anchura de la mortaja condicionarán de todas maneras artrosis. Por lo tanto, es esencial una reducción anatómica. Estudios recientes ubican el uso de fijación para la sindesmosis en 40% para las tipo B y 80% para las de tipo C. Deben ser colocados, ya como sabemos, en 30 grados de posterioridad anterior, según la O. Si son colocados muy proximalmente, provocarán aumento del ancho de la mortaja. Si no es perpendicular a la articulación tibio-peronea, esto va a condicionar un desplazamiento y una mala reducción. Y eso ocurre muy frecuentemente con el uso de los clamps o de las pinzas reductoras, ¿no? Esto ya lo hemos conversado, Pedro también ya lo ha revisado. Otra evaluación sistemática del uso de los botones versus los tornillos. Llama la atención que permite micromovimiento mientras mantiene la reducción, provoca menos dolor y por lo tanto carga temprana y rehabilitación temprana, menos incidencia de cirugía, de retiro, 12% de complicaciones como irritación, infección u osificación, y hay hasta un 30% de falla en la reducción de la sindesmosis con tornillos, a diferencia de estos materiales. El micromovimiento del suture button o el botón permite acceder a la carga temprana en un número significativo. ¿Y qué cosa es lo que, además de esto, yo quería presentarles? Es un concepto nuevo en el manejo o en el abordaje de las lesiones o de la inestabilidad de la sindesmosis, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hemos estado conversando hoy día, el porcentaje de pacientes con malas reducciones y artrosis postraumáticas. El año pasado se reunió en Europa diferentes grupos de estudio europeos agrupados dentro de la Federación Nacional de Ortopedia y Traumatología, o EFOR, en donde revisan que el tratamiento convencional viene acompañado de un aceptable volumen de malas reducciones que obliga a un cambio en el paradigma actual por un nuevo concepto, y el concepto lo llaman reparación anatómica. ¿En qué consiste? Consiste en algo simple: fija todo lo que esté fracturado y sutura todo lo que esté desgarrado. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las características del abordaje convencional? Reducción abierta y fijación interna en los malleolos, reducción de la sindesmosis con clamps, si el test de Cotton fuera positivo. No se verifica nunca directamente la reducción, lo hacemos a través del arco en serio, fluoroscopía y con suerte con los rayos X convencionales. Se colocará tornillos o endoboton, que es lo que hemos presentado la noche de hoy. Manejo del malleolo posterior es también variable, va a depender del cirujano muchas veces, pero con suerte, si el fragmento es mayor de 20% de la superficie, será fijado, y si no, no será tomado en cuenta, será dejado libre, o se usarán probablemente tornillos percutáneos de anterior a posterior, como es la técnica que hemos aprendido en la O, ¿no? Pequeños fragmentos no fijables no son tomados en cuenta, y el ligamento deltoideo no se repara nunca o no se le hace de rutina, ¿no? Porque uno se asume de que el ligamento deltoideo va a curar en el periodo postoperatorio de manera espontánea. Además, el abordaje convencional está relacionado a una mala reducción postoperatoria. En el 16% de las radiografías es verificable y en el 52% de las tomografías postoperatorias también. Entonces es un porcentaje, la mitad va mal, de arranque. Se atribuye a técnicas de reducción y a la no visualización directa de la reducción. Con apertura de la sindesmosis, la mala reducción, cuando hacemos la reducción abierta de la sindesmosis, inclusive haciéndola de esa manera, tenemos un 15% de falla. Incluso abriendo la sindesmosis mientras pasamos los tornillos de situación. Esto mejora aún más si usamos tomografía intraoperatoria, pero como ya hemos visto, es casi imposible pensar en algo así en nuestro medio. En otros países incluso han dado un paso más, se llama CAOS. ¿Y qué cosa es CAOS? Es la cirugía ortopédica asistida por computadora, por robot, ¿no? Usando este tipo de software que permite hacer navegación intraoperatoria. Eso pues también está un poco lejos de nuestra realidad, pero es que sí están trabajando en otros países. El abordaje anatómico, y es lo que propugna este grupo de estudio. El foco es la estabilización directa de la sindesmosis a través de la fijación anatómica del malleolo medial, del posterior, del chaput, de la reparación del deltoideo. Si solo está desgarrado, si es un desgarro ligamentario puro del tibio peroneo anterior inferior o el tibio peroneo posterior inferior,
suturarlo, reinsertarlo con anclas, usar tornillos para apretar el ligamento al hueso si es que ha habido una avulsión, tratar de fijarlo. El ligamento más importante, el estabilizador de todo este grupo es el tibio peroneo posterior inferior. Por eso es importante repararlo directamente o a través de la estabilización del malleolo posterior. Si a pesar de repararlo sigue apreciándose un test de inestabilidad durante la cirugía, colocar el tornillo en situación. Pero la idea es tratar de no colocarlo. Reparación primaria, el deltoideo, siempre revisarlo si es que sospechamos y reinsertarlo a través de suturas transóseas, con múltiples anclas o sutura directa. Y si no, por aumentación. Estabilizador clave del talo y es comparable con el tornillo al restaurar la congruencia de la mortaja. ¿Cuáles son las desventajas? Lógicamente, mayor tiempo operatorio, una disección extensa de tejidos blandos porque tendremos que abordar diferentes porciones, cambio de posición del paciente durante la cirugía y requiere una evaluación tomográfica preoperatoria para hacer una planificación, y es obligatorio. Es segura, efectiva y reproducible y requiere básicamente el entendimiento del mecanismo de lesión. ¿Cuál es la conclusión de esta declaración? Que los tornillos transinesmóticos se asocian a mala reducción, que la tomografía es siempre importante para la planificación de cualquier fractura de este tipo, que la fijación del malleolo posterior es esencial para restaurar la estabilidad y usualmente lleva a la reducción anatómica de la sindesmosis. Tomar en cuenta la fractura de Chaput y repararla. Eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Nos ha fallado el tercer expositor, así que va a haber tiempo para discutir de seguro y para absolver las dudas que tengan. Gracias.